Buenos días, mi nombre es Angeli Pérez del curso de Estadística 2 y voy a iniciar la sustentación del trabajo final. Bueno, el primer punto dice que una institución bancaria calcula que sus cuentas de ahorros individuales están normalmente distribuidas con una media de 3.000 pesos y una desviación estándar de 700 pesos. Si el banco toma una muestra aleatoria de 100 cuentas, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra caiga entre 2.800 y 3.050? Entre los datos tenemos que la media es igual a 3.000 y la muestra es igual a 100, al igual que la desviación estándar es igual a 700 pesos. Entonces primero vamos a hallar el error estándar. Para eso vamos a necesitar precisamente la desviación estándar, que son 700, sobre la raíz de la muestra, que son 100. Eso nos da un total de 60, que lo vamos a utilizar para hallar la probabilidad de que z esté entre 2.800 menos 3.000 sobre 70 y 3.050 menos 3.000 sobre 70. Eso nos da una probabilidad del 0,75. Es decir, que la probabilidad es del 75% para que la media de la muestra caiga entre 2.800 y 3.050. En el segundo punto tenemos que Food Place, una cadena de 145 supermercados, fue comprada por otra mayor del mismo giro, que opera a nivel nacional. Antes de que el trato sea finiquitado, la cadena mayor quiere tener alguna seguridad de que Food Place será redituable. La cadena compradora ha decidido echar un vistazo a los registros financieros de 36 de las tiendas de Food Place. La directiva de esta afirma que las ganancias de cada tienda tienen una distribución aproximadamente normal, con una media de 2.000 pesos y una desviación estándar de 1.800. Si la gerencia de Food Place está en lo correcto, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra de las 36 tiendas se encuentre sea mayor o igual a 2.200? Los datos que tenemos son que la media son 2.000, la desviación estándar 1.200 y nos piden la probabilidad de que la media de la muestra de las 36 tiendas se encuentre y sea mayor o igual a 2.200. Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar z, para lo que vamos a utilizar la probabilidad que nos están pidiendo menos la media sobre la desviación estándar, y eso nos da un total de 0,166. Para esta probabilidad de que z sea mayor o igual a 0,16 igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 0,116. Nos da entonces en total 0,4365, lo que quiere decir que la probabilidad de que la media de las 36 tiendas sea mayor o igual a 2.200 es igual al 43,6%. El tercer punto nos dice que Joel Friedlander es un corredor de la Bolsa de Valores de Nueva York y tiene curiosidad acerca del tiempo que transcurre entre la colocación de una orden de venta y su ejecución. Joel hizo un muestreo de 45 órdenes y encontró que el mismo tiempo medio para la ejecución fue 24,3 minutos, con una desviación estándar de 3,2 minutos. Entonces los datos que tenemos son la muestra de 45, una media de 24,3 y una desviación estándar de 3,2 y z alfa medio, que ya sabemos que es 1,96. Lo primero que nos piden es hallar el error estándar estimado del tiempo medio para la ejecución de una orden. Entonces para eso vamos a utilizar la desviación estándar sobre la muestra, es decir 3,2 sobre la raíz de 45. Eso da igual a 0,477. En el segundo punto de nos dicen
que ayudemos a Joel con la construcción de un intervalo de confianza del 95% para el tiempo medio para la ejecución de una orden. Para eso vamos a hallar esta fórmula que ya hemos venido manejando. Entonces necesitamos la media 24,3 menos zeta alfa medio, que es 1,96, por el error estándar, que es la desviación sobre la raíz de la muestra. Y por este lado exactamente lo mismo, pero ya no lo vamos a restar como aquí, sino que lo vamos a sumar. Y eso nos da un total, o podemos concluir que se rechaza el error estándar porque 0,477, que fue lo que nos dio acá arriba en el error, no se encuentra entre 23,3 y 25,23, este valor. El cuarto punto nos dice que el 1 de enero de 2015 se tomó una muestra de 32 fondos mutualistas de la Bolsa de Valores y se encontró que la tasa promedio de rendimiento anual fueron 30 días antes. Durante los 30 días anteriores fue del 3,23%, con una desviación estándar de la muestra del 0,51%. Un año antes, una muestra de 38 fondos mutualistas indicó una tasa promedio de rendimiento de 4,36%, con una desviación estándar de la muestra del 0,84%. Es razonable llegar a la conclusión a un nivel de alfa 0,05 de que las tasas de interés del mercado de dinero declinaron durante el año 2014. Entonces primero nos piden construir un intervalo de confianza del 95% y luego construir una prueba de hipótesis. Primero vamos a describir los datos y nos dieron que la muestra número 1 es igual a 32, la muestra número 2 es igual a 38, la media número 1 es igual a 3,23%, la media número 2 es igual a 4,36%, la primera desviación estándar es igual a 0,51% y la desviación estándar número 2 es igual a 0,84%. Nos dicen que alfa es igual al 0,05% y zeta de alfa es igual a 1,645. Entonces aquí vamos a hallar el intervalo de confianza del 95% y para eso vamos a usar esta fórmula. Entonces aquí vamos a sustituir los datos y tenemos que la primera media es igual a 3,23% menos la segunda menos zeta de alfa, que es 1,645, por la raíz de la primera desviación sobre la primera muestra, que es 32, más la segunda desviación, 0,84%. Las dos desviaciones deben estar al cuadrado sobre la segunda muestra, que es 38. Y eso nos da o nos puede ayudar a concluir que se afirma porque el 0 sí pertenece al intervalo menos 0,0621 infinito, que este fue el que nos dio con ayuda de esta fórmula. Ahora para la prueba de hipótesis vamos a utilizar esta fórmula que tenemos acá. Entonces vamos a utilizar la media número 1 menos la media número 2 sobre la raíz de la primera desviación estándar sobre la primera muestra más la segunda desviación estándar al cuadrado, recuerden, sobre la segunda muestra, que es 38. Y eso nos da un total de menos 6,915. Y eso es mayor a zeta de alfa, que arriba dijimos que era 1,645. Entonces, la prueba de hipótesis se confirma a favor de HO, ya que menos 6,915 es menor a zeta de alfa.
En la respuesta tenemos que las tasas de intereses del mercado de dinero sí declinaron durante el año 2014. En el punto número 5 dice, se desea conocer si existe asociación entre el hábito de fumar y el bajo peso al nacer en una población, para lo cual se selecciona una muestra aleatoria de 100 recién nacidos, obteniéndose los siguientes resultados. Nos dan esta tabla y tenemos que en el hábito de fumar presente y el bajo peso al nacer, 30 personas. Hábito de fumar ausente y bajo peso al nacer, 20 personas. Hábito de fumar presente sin bajo peso al nacer, 10 personas. Y hábito de fumar ausente sin bajo peso al nacer, 40 personas. Todo esto, estos valores los sumamos y nos da 50, que sería N1. Estos acá también los sumamos, nos da igual 50 y eso sería N2. Estos dos acá los sumamos, nos dio 40 y sería N1 y 40 más 20 nos dio 60 y eso sería N2. Ahora el total de estos dos nos da 100, lo cual es N. Bueno, aquí creamos la prueba de hipótesis, que es HO las variables se asocian versus las variables HO las variables no se asocian versus HI las variables sí se asocian. Tenemos que R es igual a 2 y C es igual a 2 porque aquí tenemos dos valores, es decir, llega hasta N2 y por acá también llega hasta N2. Multiplicamos, dividimos 2 menos 1 por 2 menos 1 y eso nos da igual a 1. Este valor que está aquí lo buscamos en la tabla y concluimos que es 3,84. Bueno, por acá vamos entonces a hallar esto de esta manera, multiplicando 50 por 40, que esto es N1 por N1 sobre N, y nos da 20. Estamos utilizando el primer N1, 50 por 40 sobre este N que está aquí. En el segundo vamos a utilizar N1 por N2 sobre N igual a 30. En este caso utilizamos N1, N2 sobre N. Y así con todos. Con este vamos a utilizar N2 por N1 sobre N. Y en este vamos a utilizar N2 por N2 sobre N. Y ahora vamos a hallar el estadístico de prueba. Tenemos entonces 30 menos 20, que es este 30 que tenemos aquí, menos los 20 que nos dieron aquí en el primer cálculo sobre esos mismos 20. Y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Más 20, que es el segundo valor que tenemos acá, menos este 30 que nos dio aquí elevado al cuadrado sobre este mismo 30, más 10, que es el tercer valor que tenemos acá, menos 20, que fue el resultado que nos dio aquí, sobre 20, que es el mismo resultado, más 40, el último valor que tenemos aquí, menos 24, que fue el resultado que nos dio acá, elevado al cuadrado, sobre 24. Y todo este cálculo nos da un total de 24. Entonces ahora, como el estadístico de prueba fue igual a 24 y 24 es mayor a 3,84, se rechaza la hipótesis a favor de HI. Eso quiere decir que las variables sí son dependientes. En el punto número 6 nos dice, use la prueba de los signos para ver si hay una diferencia entre el número de días requeridos para saldar una cuenta por cobrar antes y después de una nueva política de cobro. Use el nivel de significancia de 0,05. Aquí tenemos los días que se utilizaron antes y los días que se utilizaron después.
Los datos que tenemos son alfa igual a 0,05, la mediana igual a 35, la muestra igual a 30. Tenemos esta prueba de hipótesis y los datos entonces que recolectamos adicionales son que el número de datos positivos que tenemos es de 14. N ya no sería 30 sino 28 porque dos datos estaban iguales a la mediana. 35 aquí y 35 aquí. Tenemos que P es igual a 1 medio y N medio es igual a 14. Es decir, 28 sobre 2 es igual a 14. Ahora vamos a hallar la Z y para esto vamos a utilizar esta fórmula. El número de valores positivos, que son 14, menos 0,5 por la muestra, que cambió a 28, sobre 0,5 por la raíz de la muestra, que es 28. Esto nos da un total de, por la parte de arriba nos da 0 y por la parte de abajo nos da 2,64. Esto nos da entonces 0 porque si tenemos 0 aquí arriba, 0 no se puede dividir con ningún número. Entonces, como z es igual a 0 y 0 es menor a 1,96, se afirma la prueba de hipótesis. En el punto número 7 nos dice: se asumen niveles de producción diarios en una empresa seleccionada para un estudio estadístico, y estos son 54, 57, 52, 58, 64, 49, 25, 29, 57, 44, 43, 32, 40, 37 y 60 toneladas. Calcule la media o la mediana y utilícelo como valor de referencia. Las observaciones caen por arriba o por abajo del valor. A, pruebe si los datos se distribuyen de forma aleatoria. Bueno, entonces lo primero que tenemos es que nos dan 15 datos, es decir que la muestra va a ser de 15. Al hallar la mediana nos da 44 y entonces aquí en esta tablita colocamos los datos y a cada uno le colocamos si dio positivo o si dio negativo. Bueno, entonces podemos notar que aquí este número 44 es igual a la mediana, es decir, se elimina. Ya la muestra no sería 15, sino que sería 14. Tenemos que Y es igual a 7, que es el número de rangos que tenemos. Por aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 este último. Y tenemos que la cantidad de positivos también es 7 y la cantidad de negativos es 7. Si buscamos en la tabla de rachas, se obtiene que es 4, 11. Entonces, como Y es igual a 7 y se encuentra en el intervalo 4, 11, no se rechaza. Eso quiere decir que los datos se distribuyen de forma aleatoria. En el punto número 8 nos dice: una máquina vierte adelgazador de pintura acrílica en un contenedor. Si se mide el contenido de los siguientes 15 contenedores y los resultados son 3,6, 3,9, 4,1, 3,6, 3,8, 3,7, 3,4, 4, 3,8, 4,1, 3,9, 4, 3,8, 4,2 y 4,1 litros, diría que la cantidad de adelgazador de pintura que despacha la máquina varía de forma aleatoria. Utilice un nivel de significancia de 0,1 y bueno, obviamente sabemos que alfa entonces sería 0,1. Tenemos una muestra de 15 y hallamos la mediana y nos dio 3,9. Hacemos lo mismo que en el punto anterior, la tablita, y vamos a contar entonces el número de negativos y el número de positivos y también las rachas. Tenemos que obtuvimos 8 rachas. Por aquí hay 1, 2, 3, esta es 4,
5, esta es 6, una sola porque este lo vamos a eliminar, esta es 7 y esta es 8. Entonces, tenemos que el número de valores positivos es 7 y el número de valores negativos también es 7. Bueno, y en la tabla de rachas se encuentra que es 4,11. Entonces, como 8 se encuentra en el intervalo 4,11, esta no se rechaza, lo que quiere decir que los datos se distribuyen de forma aleatoria. El punto número 9 nos dice, las siguientes son clasificaciones de agresividad X y cantidad de ventas en el último año Y. De 8 vendedores existe una correlación significativa entre las dos mediciones, si alfa es 0,10. Primero aquí tenemos la tabla. Esta es la tabla como nos la dan en el ejercicio, con los datos igual desordenados, con las primeras unidades hasta aquí las segundas unidades. Entonces, por acá organizamos la tabla con los valores de menor a mayor y obviamente las unidades también se cambiarían. Aquí hallamos los rangos de cada una y vamos a hallar el rango número 1, que se halla sumando todos los que sean de la unidad número 1. Por ejemplo, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 10,5 más 12,5 y eso nos da un total de 26. Y el rango número 2 nos dice que es la muestra número 1 más la muestra número 2 por la muestra número 1 más la muestra número 2 más 1 sobre 2 y eso nos da un total, menos el rango número 1 y eso nos da un total de 110. Ahora vamos a hallar el coeficiente de correlación de rangos, para eso vamos a utilizar esta fórmula. Pero primero vamos a ver la tabla que tenemos acá. La tabla que tenemos aquí es igual a la primera tabla. Dividimos las unidades número 1 y por acá están las unidades número 2. Simplemente que ahora le añadimos los rangos. Entonces, para hallar este coeficiente de correlación de rangos, como les dije, vamos a utilizar esta fórmula. Entonces, tenemos que 1 menos 6 multiplicado a la sumatoria de las diferencias de los rangos. Entonces tenemos este primero, 6 menos 10,5 elevado al cuadrado. Es 6, el rango número 6, menos, el rango de la posición número 1, menos el rango de la posición número 9, que es 10,5. Por acá 1 menos 7, 1 menos 7 elevado al cuadrado, más 10,5 menos 14, 10,5 menos 14, y todo esto sucesivamente hasta llegar abajo y dividido a 8 por 8 al cuadrado menos 1, es decir, la muestra por la muestra elevada al cuadrado menos 1. Entonces, el resultado de todo esto nos da 275. Eso lo vamos a multiplicar a 6 y lo vamos a dividir a 8 multiplicado a 63, que fue lo que nos dio aquí. El resultado de restarle 1 a 3,28, que es el resultado que nos dio de esta ecuación, es menos 2,28. Ahora, para esta prueba de hipótesis en la tabla, buscamos el dato y nos dio 0,6190. Y como el valor de la tabla es mayor, se afirma que existe una correlación significativa entre las dos mediciones. Esto es todo por ahora. Muchas gracias.